minutito para que vengan y puedan aprender un poquito más de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 28, capítulo 28, versículo 10 en adelante. Así que bueno, si lo tenemos, lo leemos. Dice el versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar, durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. La historia es que Jacob parte de su pueblo, de su ciudad. Dice que Isaac era el padre de ellos, de Jacob y de Esaú. Isaac ya un hombre viejo, ciego, y quiere bendecir a su hijo Isaac. Entonces la madre Rebeca escucha esto, y Rebeca amaba más a Jacob. Entonces, ¿qué hace? Le dice, el padre le dijo: andá, busca un animal de casa y haceme un guiso, y yo te bendeciré, le dijo a Esaú. Entonces la madre escucha esto, y ¿qué hace? Le dice al otro hijo: tráete 2 cabritos, los voy a hacer en un guiso, se lo vas a poner a tu padre y él te va a bendecir a vos, antes que a tu hermano. Entonces lo hacen eso. Cuando Esaú vuelve, se encuentra con que ya lo había bendecido a su hermano. Entonces, ¿qué hace? Lo quiere matar. Entonces Jacob tiene que irse de su pueblo. Y la madre le dice: andá a lo de Labán, que es mi hermano, que él te va a tener allá. Entonces dice que parte Jacob camino a lo de Labán. Entonces en ese camino, fíjense cómo él termina acostándose en el desierto y poniendo una piedra como almohada. Dice que lo puso como cabecera. ¿Cuántas cosas habrá pasado este hombre en ese trajinar? ¿Cuántas cosas pasamos nosotros en la vida a causa de situaciones que hemos vivido, o de cosas que hemos hecho, o decisiones malas que hemos tomado en nuestra vida? Y este hombre dice que partió y se acostó en el desierto. Vaya a saber, la Biblia no lo dice. Quizás haya estado con animales, haya tenido que pelear con animales. La historia no lo cuenta, pero uno, imagínense, dice que 1 mes de camino estuvo a lo de Labán. O sea, 1 mes durmiendo al aire libre, y que su almohada sea una piedra. Pónganse a pensar un segundo lo que es dormir con una almohada, como una piedra como almohada. Fíjense, cuando nosotros por ahí vamos a un hotel o cambiamos de cama, ya lo primero que hacemos es la almohada. Lo primero que hacemos, y esta almohada, y empezamos a buscar si en el placar quedó una, para ponerla, ponemos una cobija doblada para que tengamos mejor almohada. Imagínense 1 mes durmiendo así y poniendo una piedra como almohada. Fíjense la vida a causa de la decisión que tomó. Pero lo importante no era eso, lo importante era que
Dios iba a tener un encuentro con él. Yo titulé esta prédica El encuentro con el Señor. Un encuentro con Dios transforma nuestras vidas. Lo que tenía que transformar la vida de este hombre era un encuentro con el Señor. Hermanos, yo anhelo ese encuentro con el Señor. Yo siempre le digo a los chicos en la escuela de vida, qué importante ese encuentro personal con el Señor. Porque si no somos buenas personas, que venimos un día a la congregación, escuchamos la palabra, pero nos falta ese encuentro con el Señor. Nos falta eso que nos transforme nuestras vidas. Esa cosa que haga que si vamos para allá cambiemos el rumbo de la vida. Que empecemos a ver qué es lo que está mal en nuestra vida. Porque si no somos buenas personas, que nos juntamos, abrazamos a los pastores, le decimos que los amamos, pero en nuestra vida hay un vacío, que es ese vacío que lo va a llenar ese encuentro con el Señor. Y dice que Jacob tuvo ese encuentro en sueño con el Señor. Dice el versículo 15. Dice el 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Dice que tuvo un encuentro con el Señor y dijo, y yo no lo sabía. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? No sabemos que nunca tuvimos un encuentro con Dios. Y vuelvo a repetir, somos buenas personas. Ofrendamos, diezmamos, ayudamos al prójimo. Pero ¿saben una cosa? Nos falta eso, ese encuentro personal con el Señor. Y muchas veces pensamos que le hemos fallado a Dios. Jacob tuvo una falla, cometió un error. Y nosotros a veces pensamos que, y no, con lo que hice, ya ni Dios me lo va a perdonar. ¿Qué va a estar Dios conmigo? ¿Qué va a hablar Dios conmigo? Si sabes la que yo hice. Pero el Señor te sigue buscando. Fíjense que se le presentó en el medio de un sueño a Jacob. Y Jacob dice, yo no lo sabía. ¿Cuán importante es eso? Hermanos, yo anhelo ese encuentro personal con el Señor. Porque eso es lo que va a transformar la vida de nosotros. Es eso lo que va a hacer que veamos que las cosas no son como a veces las hacemos. Dice el versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Despertó de un sueño. ¿Y cuántas veces vivimos situaciones que decimos, esto es un sueño lo que me está pasando, no me puede pasar tantas cosas a mí? ¿O no lo hemos dicho a veces? Señor, ya no aguanto más. Salí en búsqueda de ese encuentro personal con el Señor. Dice que estaba él, la piedra que era de almohada y tirado en el piso, no había nadie cuando tuvo ese encuentro con Dios. Dice que en sueño se le presentó el Señor. Así sea en sueño, anhela para que Él se presente en tu vida, para que las cosas sean distintas, para que podamos empezar a ver que la vida en Cristo es distinto. Y en la Biblia tenemos un montón de gente que tuvo ese encuentro personal con el Señor. Y yo empezaba a analizar y empezaba a buscar. Y hay un montón de historias que se encontraron con el Señor. Y uno a veces lee en la Biblia y a veces no se da cuenta de cómo la gente, los personajes de la Biblia, tuvieron ese encuentro y su vida fue transformada. Y fue tan solo un instante. Yo siempre digo, esos de repente de Dios que nos cambian la vida. Y quizás estemos años padeciendo cosas, pero tan solo un instante y la vida cambia.
Y vamos a leer en Mateo, en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 9, versículo 9. Y dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Fíjense en que dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y le siguió. Fíjense que él tomó la decisión, cuando se encontró cara a cara con Jesús, de dejar todo. Dice que los tributos era la persona que cobraba impuestos, y seguramente cobrarían de más, porque eso estuvo toda la vida. Y seguramente estafarían gente, y seguramente dejarían hasta gente en la calle. La Biblia no los dice, pero seguramente sería así, porque las miserias humanas se sintieron siempre. Y seguramente sacarían cosas a la gente. Y dice que Mateo dejó todo y le siguió. Ese encuentro cara a cara con el Señor, tan solo un instante, y Mateo dice que dejó todo y le siguió. Cuán importante es ese encuentro con el Señor para dejar todo. Y cuando digo dejar todo, no digo que mañana vayas y digas a tu patrón, dejo el trabajo, no vengo más. No estamos hablando de eso. Si el Señor te lo muestra, está todo bien. Pero asegúrate primero. Lo que digo es dejar todo lo que estás haciendo. Todos esos errores que cometemos. Porque el pecado es errar al blanco. Siempre me acuerdo, porque lo miro a José, que José nos enseñaba que el pecado es errar al blanco. Entonces todo eso que estamos haciendo, pero tan solo necesitamos el qué, como Mateo, ese encuentro cara a cara con el Señor. Y dice que le dijo, seguime, y tan solo se paró y lo siguió, ni lo dudó. Entonces eso es lo que necesitamos nosotros, es seguir al Señor y dejarle el error que estamos cometiendo. Tan solo un instante y la vida le cambió a Mateo. La Biblia no lo dice, quizás después le fue duro, quizás la vida fue duro, quizás tuvo que salir a trabajar. No se sabe, la Biblia no lo explica ni lo cuenta. Pero sí sé que él tomó la mejor decisión que puede haber tomado un cristiano en la vida. Es seguir a Jesús. Entonces esas son las decisiones que uno tiene que tomar. Para eso está la palabra de Dios, para enseñarnos, para corregirnos, para aprenderla, como le decía recién cuando empezábamos. Qué lindo es sentarnos allá atrás y entre todos aprender la palabra de Dios. Porque yo siempre le digo, yo no soy ningún erudito en la Biblia, simplemente sé lo que comento, lo que he aprendido. Y si hay alguna duda se la pregunto a gente que sabe más que yo. Pero lo importante es eso, ese feedback, eso que aprendamos juntos. Eso que a veces paramos la clase, porque lo podemos hablar con Romina, paramos la clase y vos sabés que me está pasando esto, me está pasando aquello. Y entre todos poder hablarlo. Hacer grupos para orar porque una persona se iba a operar, una operación gravísima. El año pasado nos pasó, hicimos un grupo y nos pusimos de acuerdo que todos a tal hora nos juntábamos a orar. Y no personalmente, sino por WhatsApp lo hacíamos. Eso es lo importante. Esa es la comunión entre hermanos. Pero simplemente lo puede hacer un encuentro personal con el Señor, cuando realmente nos damos cuenta que esa es la vida que tenemos que llevar. Que si el hermano está caído lo tenemos que levantar y no empujarlo más para que se caiga más abajo. Entonces eso es lo que nos va a hacer cuando nos encontremos cara a cara con el Señor. Empezar a tomar esas decisiones en la vida. Empezar a ayudar al prójimo. No juzgar al hermano. El hermano tiene sus luchas, yo tengo las mías.
Entonces eso es lo que hace cuando nos acercamos y nos encontramos cara a cara con el Señor. Y como le decía, la Biblia tiene un montón de ejemplos donde nos da que nos hemos encontrado. Y vamos a seguir viendo alguno más. Vamos a ver Lucas 19, capítulo 19, el versículo 1. Dice Lucas capítulo 19, versículo 1. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, o sea, jefe del anterior, o sea que mandaba más que Mateo, era jefe de los publicanos, era jefe de los cobradores. Dice que era jefe de los publicanos, y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Dice que este era el jefe de los publicanos, o sea, era el jefe de Mateo, o sea que cobraba más que Mateo todavía. O sea que si Mateo cobraba, el otro iba a cobrar más todavía. O sea que estaba todo, bueno, no vamos a decir la palabra, era la casta política. Era una cosa así, un poco así era. Bueno, entonces dice que, y dice, y rico. O sea que era una persona que no tenía problema de plata. O sea que no tenía necesidad de nada. O sea, lo que quería lo tenía, llenaba sus vacíos con cosas. ¿Y cuántas veces pasa y vemos gente que no son publicanos ni son saqueos, pero vemos que su vida económicamente está bien, no necesitan nada? Y yo una vez le decía a mi señora, ¿cómo le hablas? Yo tengo una persona que está muy bien, y le digo, ¿cómo le hablas si tiene un problema y va y compra tal cosa? Tiene algún otro problema, le paga un viaje a la señora, tiene otro problema, hace esto. Pero ¿qué hace esa persona? Está llenando un vacío económicamente. Entonces dice que este era rico, no tenía problema de plata, pero tenía una necesidad, que era conocer a Jesús. Esa es la necesidad. Y vemos ejemplos de gente que no tiene y de gente que tiene. Dice que tenía una necesidad de conocer a Jesús y dice que no podía verlo porque era peticito, entonces se subió a un árbol. Y dice que Jesús lo vio y le dijo, descendé, Zaqueo, porque hoy voy a estar en tu casa. Y seguramente los fariseos también se quejaron, porque los fariseos conocían de la palabra, pero le faltaba el qué, ese encuentro personal con Jesús. Ellos conocían la palabra, ellos podían cuestionar a cualquiera porque eran muy conocedores de la palabra, pero le faltaba eso, ese encuentro que le diera ese amor que necesitamos. Entonces dice que Zaqueo, Jesús le dijo, bájate de la planta y hoy voy a estar en tu casa. Y dice que Zaqueo después devolvió todo porque se dio cuenta lo que estaba haciendo mal. ¿Qué fue lo que cambió la vida de Zaqueo? ¿Estar arriba de la planta? No. Lo que cambió la vida de Zaqueo fue que tuvo un encuentro con Jesús. Y vuelvo a repetir lo mismo. La columna vertebral del cristiano es el encuentro personal con Jesús. Es ese encuentro personal con Dios que necesitamos tener. Porque si no, nos vamos a mover, vamos a andar, vamos a ser como Mateo, quizás seamos como Zaqueo, y quizás seamos como otras personas que vamos a nombrar ahora. Pero nos falta algo. Hay un vacío en nuestras vidas, hay un vacío en nuestras familias, hay un vacío en nuestros matrimonios, hay un vacío en nuestros hijos. Porque necesitamos ese encuentro. Y lo voy a repetir toda la noche. Necesitamos ese encuentro personal con Dios. Podemos venir, podemos estar en coinonía todos, amamos a nuestros pastores, los bendecimos, pero nosotros tenemos un vacío que el único que lo va a llenar
es el Señor. Podemos comprar, podemos viajar, podemos hacer un montón de cosas para intentar llenar ese vacío. Podemos ir a psicólogos, podemos hablar, y no está mal, y ojo, no lo tomen a mal, pero el psicólogo puede llegar hasta cierta parte. Hay una parte donde él no puede llegar, y el único que llega es el Señor Jesús. Entonces, mientras tanto no tengamos ese encuentro, vamos a recorrer un montón de cosas. Y se los digo por experiencia propia, porque no nací con un encuentro con el Señor. Lo tuve de grande, mientras tanto andaba boyando en la vida. Y siempre digo, ¿qué sería de mí si yo no hubiese tenido ese encuentro con el Señor? ¿Dónde estaría ahora? O quizás ya no estaría. Porque parte de mi vida, subido en un edificio, miré por un balcón para querer tirarme. Entonces eso es lo que hizo que mi vida sea transformada, ese encuentro personal con Dios. Cuando uno ya encuentra y dice que ya no hay un camino, que ya no hay una salida. Y la gente a veces nos ve y dice, no, pero está contento, pero mira qué bien se lo ve. Obvio, me cuido, no como tanto. Qué bien se lo ve. Pero hoy tenemos un vacío por dentro, que el Señor lo conoce y el Señor sabe. Entonces Él está a la puerta esperando. Eso va a ser lo que nos transforme. Dice la palabra en Lucas, vamos a leer Lucas 8. Vamos a recorrer el Nuevo Testamento. 8:26. 8:26 habla de una historia muy conocida del endemoniado de Gadareno. Dice que Jesús fue a la tierra de los Gadarenos y ahí se encontró con una persona que era endemoniada, que no tenía un demonio, tenía legión de demonios, pero legiones de demonios. Y dice que cuando se encuentra con el Señor Jesús, ahí es cuando la persona es libre. Y dice el versículo, creo que es el 35, sí, el 35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y dice que lo vieron sentado a los pies de Jesús. Fíjense, hermanos, que estamos hablando de una persona endemoniada que tenía legión de demonios, que dice que dormía en los sepulcros, que se lastimaba, que se golpeaba. Tras ese encuentro ya lo encuentran vestidito, a los pies de Jesús, charlando. Qué mejor ejemplo, qué mejor testimonio que la gente nos vea hablando de Jesús. Qué mejor ejemplo. Fíjense que esta persona, el endemoniado, ¿qué se estaba haciendo? Estaba predicando que hay una salida, que la vida que él tenía había una salida a eso. Entonces es tiempo de que nosotros empecemos a predicar de que hay una salida a esto, de que hay una sola persona que es la que puede llenar tu corazón, que hay una sola persona que es la que puede llenar ese vacío. Y dice que estaba sentado a los pies de Jesús, una persona endemoniada, una persona que dice que hasta le daba miedo a la gente pasar cerca donde estaba él. Vivía en los sepulcros. Imagínense un poquito, un instante, lo que puede llegar a ser esa persona. Imagínense pasar por la avenida Brasil cerca del cementerio y que salga uno corriendo. Divino. Fabio, que le cruce enfrente. Claro, entonces, y después los vemos sentados a los pies de Jesús. Entonces ese es el cambio de que uno tiene que tener como cristiano. Pero eso solamente lo hace
el día que nos encontramos cara a cara con el Señor. Mientras tanto, vamos a seguir cobrando impuestos, vamos a seguir siendo jefes del cobrador de impuestos, vamos a seguir siendo el gadareno. Pero quizás el sábado estemos en la iglesia, tratando de que las cosas sean distintas. Hermanos, el anhelo es que tengamos ese encuentro, de que nuestra vida sea transformada. Vamos a ir a San Juan, capítulo 4. Es una historia hermosa. A mí me encanta esa historia. Hay historias en la Biblia que son más lindas. O sea, la Biblia es toda linda, pero hay historias que pegan más, siempre digo yo. No la vamos a leer toda. Este capítulo habla de que Jesús llega a Samaria y encuentra una mujer y le pide agua. Y la mujer le dice, yo te doy agua de beber para que no tenga más sed, le dice Jesús. Entonces entabla una conversación entre ella. Y dice el versículo 16, vamos a leer. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en esta Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y el 26, que me encanta lo que dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Fíjense que la mujer había tenido una conversación y hablaban y le decía, sos profeta, porque le dice, anda a buscar a tu marido, le dijo Jesús. Y ella dijo, no tengo marido, bien has dicho, porque 5 tienes. Y dice, sos profeta, no, le dice. Y dice el 26, bien Jesús le dijo, yo soy el que habla con vos. Porque va a venir el Mesías, yo soy el que habla con vos. Y esa mujer tuvo ese encuentro con el Señor Jesús. En nada, en un pozo, yendo a sacar agua. Los podés tener en el trabajo, los podés tener en el estudio, mientras viajas en el colectivo, mientras vas de regreso a tu hogar, mientras dormís como Jacob, mientras esta mujer, mientras iba a buscar agua, mientras cocinás. Yo soy el Mesías, le dijo. Y dice, el 39 dice, porque había una lucha entre los samaritanos y los judíos. Dice que no se hablaban entre ellos. Entonces Jesús era judío y la mujer era samaritana. Y dice el 39, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dice que creyeron por la mujer que es samaritana. Pero para creer por esa mujer tuvo que tener un encuentro con el Señor. Y dice que los judíos y los samaritanos no estaban de acuerdo, no se ponían de acuerdo. Dice que no se hablaban casi. Más, casi no se hablaban. Entonces esta mujer que era samaritana
tuvo un encuentro con el Señor. Y dice que la gente creyó porque esa mujer fue y les dijo y les habló. Y vinieron los samaritanos y dice que creyeron más cuando escucharon a Jesús. Fíjense cómo se desatan los milagros, cómo la gente es transformada, cómo la gente es predicada simplemente por una mujer que habló y que no tenía una vida conforme a los caminos de Dios. Cómo termina la mujer yendo a predicar, teniendo ese encuentro con el Señor y yendo a predicar de Jesús. Y los samaritanos que no querían a los judíos terminan aceptando al Señor y hablando con Jesús. Entonces lo que hace que podamos hacer eso, y vuelvo a repetir, y lo van a seguir escuchando, es ese encuentro personal con Jesús. Entonces mientras estemos así, cómodos y tranquilos, y haciendo las cosas a media a veces, las cosas no se desatan. Dice la palabra de Dios, ¿cómo van a creer si no se les predica? ¿Cómo creerán si no se les predica? Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Cómo creerán si no se les predica? ¿Cómo predicaremos si nosotros no tuvimos un encuentro con el Señor? Si nosotros no lo tuvimos, ¿cómo van a creer ellos? Esa mujer samaritana, si no hubiese tenido ese encuentro con el Señor, hubiese cargado el agua, hubiese vuelto a Samaria, la gente hubiese hecho su vida y la historia sería igual. Pero tuvo ese encuentro con el Señor y fue transformada su vida y la vida de cierta cantidad de gente que terminó creyendo, que a su vez ni escuchaban hablar a un judío, porque como dije hoy, no estaban en acuerdo. Entonces eso es lo que va a hacer que nosotros nos transformemos. Es tiempo de anhelar ese encuentro con el Señor. Vamos a ir a Hechos, capítulo 9. Y acá hay un encuentro de lo de aquello. Vemos la historia de Saulo. Dice, Saulo, respirando aún amenazas, muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Una persona, Saulo, que después fue transformado en Pablo, una persona que perseguía a los judíos, perseguía a los cristianos. Imagínense que él, si los perseguía, es porque conocía lo que ellos predicaban. Porque nadie persigue a alguien que no conoce. Dice que cuando apedrearon a Esteban, él estaba ahí y le tiraron las ropas de Esteban a los pies. O sea que él disfrutaba que mataran a los cristianos. Una persona que si los podía seguramente azotar, no sé, no lo sé porque no lo dice, pero seguramente lo haría. Él disfrutaba que los cristianos padecieran. Hasta que de camino
tuvo ese encuentro con el Señor. Y fíjense lo que les dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Él sabía quién era el que estaba delante de él. Una persona que odiaba a los cristianos. ¿Qué fue lo que transformó la vida de Pablo? ¿Que se cayera del caballo? No. ¿Que estuviera 3 días sin ver? No. Ese encuentro cara a cara con el Señor. Si Pablo se hubiese caído, Saulo se hubiese caído, hubiese quedado 3 días ciego y no hubiese tenido ese encuentro con el Señor, la vida de Saulo hubiese sido siendo la misma. Hermanos, cuando tenemos ese encuentro con el Señor, no podemos volver a ser los mismos. Fíjense que todas estas historias que les estoy contando, ninguno volvió a ser la misma persona. Todos conocemos la historia de Pablo, uno de los grandes predicadores de la palabra. Pero arrancó odiando la iglesia. Hasta que tuvo ese encuentro con el Señor y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él tenía la necesidad de tener ese encuentro con Jesús. Y saben una cosa, cuando uno tiene esa necesidad, podrás revolcarte en el piso, podrás revolcarte en el barro, podrás hacer lo que sea, pero el Señor te la va a dar para encontrarte cara a cara con Él. Si vos anhelás ese encuentro con el Señor, tarde o temprano lo vas a tener. Porque ya en tu vida, mi vida, no pueden volver a ser las mismas. Sí o sí, cuando tenemos ese encuentro, nuestra vida es transformada. Podremos equivocarnos, seguramente, pero ¿saben qué? Sabemos que metimos la pata. Ese encuentro con el Señor lo necesitamos sí o sí. Mateo, Zaqueo, Pablo, la samaritana, necesitaban ese encuentro con el Señor Jesús sí o sí, para que sus vidas sean otras. Si no hubiesen seguido siendo los mismos, vuelvo a decir, quizás hasta sean buenas personas. Pablo, bueno, mataba a los cristianos, pero la samaritana, quizás sea una mujer buena, quizás si ibas y le pedías, no sé, dame un poquito de azúcar, y sí, vamos a darle azúcar a aquel. Quizás hasta haya sido una buena mujer. Nunca lo sabe, no lo dice la Biblia. Pero tenía un vacío en sí, tenía una necesidad. Y gracias a esa persona, un montón de gente pudo conocer del Señor. Gracias a ese encuentro que tuvo esa persona con el Señor Jesús. Y ahora vamos a ir a Lucas capítulo 5. Este es el último que leemos, no leemos más. Una historia muy conocida. Dice el capítulo 5 de Lucas, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas,
desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Fíjense cómo dice cuando llegaron a tierra, lo dejaron todo y le seguían. ¿Qué era este muchacho? Era pescador, vivía de eso, su sustento era eso. Y dice que cuando pasó esta situación, dice que se postró en tierra y le dijo, Jesús. Y dice que cuando llegaron a tierra, lo dejaron todo y le siguieron. Lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Y cuando uno dice dejaron todo, no significa dejar el trabajo, dejar la familia, no. Dejar lo que estabas haciendo y seguir a Jesús. Y cuando de dejar lo que estabas haciendo, es dejar lo que no agrada al Señor. Es dejar esas cosas que no te son de bendiciones. Pero para eso tenés que estar cara a cara con el Señor. Para que Él mismo te diga, Claudio, ya está. Entonces dice que dejaron todo y le seguían. Y no dice dejó, dice dejaron. O sea que todo el contexto de los que estaban ahí lo dejaron para seguir al Señor Jesús. Y me llama mucho la atención que lo he leído varias veces, pero esta vez me llamó la atención y dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpeaba y vio dos barcas, el versículo 2, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. O sea que vio dos barcas que, ¿vieron cuando van a la playa y están las barcas y las dejan ahí, están medias de costado porque están sobre la arena? Y dice que vio dos barcas que estaban ahí. ¿Y cómo estaban las barcas? Las barcas estaban vacías. No estaban haciendo el trabajo que tenían que hacer. Hasta que Jesús se subió arriba de las barcas. Perdón. Entonces, ¿cuántas veces estamos vacíos sin cumplir la misión que tenemos que hacer? ¿Cuántos ministerios están vacíos porque estás a un costado? Y Jesús no está arriba de esa barca para encaminar. ¿Cuánta gente tiene un propósito de parte de Dios y hoy se encuentran vacíos en un costado, al costado del lago, sin poder hacer el trabajo que lo tienen que hacer? Y yo pensaba cuánta gente hermosa ha pasado por las congregaciones y hoy están afuera porque simplemente se sentían cómodos dentro de una congregación. Y esas barcas vacías hoy están afuera. Y dice que la samaritana fue a Samaria y mucha gente creyó por lo que ella dijo. ¿Pero por qué pudo hacer eso la samaritana? Porque tuvo un encuentro personal con el Señor. Hermanos, mucha gente va a creer porque tuvimos un encuentro con el Señor y podemos predicar lo que a nosotros nos pasó. Podemos predicar lo que nosotros creemos. Podemos decirle que ese vacío se llena con otra cosa. Y dice que Pedro se postró en tierra. Perdón, Simón. Esperen que se los leo. Acá. Dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, porque soy hombre pecador, le dijo Simón. Y el Señor le contesta, ahora serás pescador de hombres. Lo perdí, no lo encuentro.
desde ahora serás pescador de hombres, dijo. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. Hermanos, desde ahora seremos pescador de hombres. Yo lo creo. Es tiempo donde la gente tiene necesidad, donde los que están afuera están vacíos. Pueden estar llenos de cosas, en lo material quizás. Pueden ver que tienen sus familias, pero están vacíos por dentro. Tienen necesidad. Y en algún momento les vamos a poder decir y les vamos a poder contar la verdad de lo que a ellos les pasa. Pero para que nosotros podamos hacer eso, tenemos que estar como la samaritana, haber tenido ese encuentro. Mientras tanto, van a ver que venimos a una iglesia y terminamos siendo igual que ellos. Me pasó una situación con una persona en una reunión y hablaba y decía, sí, porque yo voy a una iglesia. Oh, Dios. Era preferible que no lo hubiese dicho. Le digo la verdad, era preferible que no lo hubiese dicho. No era necesario. Estaba de más que lo hubiese dicho. Entonces, ¿cómo les vamos a predicar? ¿Saben lo que cuando terminó la reunión que le dijeron? Bendición, hermanito, le dijeron y se fueron. Y claro, si se estaban riendo. Y si se estaban riendo. Entonces, ¿eso es lo que va a hacer que esa gente se transforme? No. Podemos ir a iglesias, podemos compartir reuniones, estar en coinonía, amar, como repito, como dije hace un rato, amar a nuestros pastores. Pero si no tenemos ese encuentro personal con Dios, lamentablemente, nuestra vida no va a cambiar, no va a cambiar nuestro entorno, no va a cambiar nuestra familia, no van a cambiar nuestros hijos, no va a cambiar el lugar donde trabajamos. El otro día en uno de los trabajos me dijo una persona así, porque ahora estamos complicados. Mirá, Ale, yo no dependo de nada de la tierra. Mi dependencia está de Dios. Y vos lo sabes bien, porque es un chico que conoce. Le dije, vos sabes bien, Ale, mi dependencia está de Dios. Yo no dependo. Obvio, respeto a mis patrones, sí, los respeto. Respeto a los directores de todas las escuelas, porque están puestos por algo ahí. Pero yo dependo de Dios. Y si Él me saca de ese lugar, me pondrá en otro, seguramente. Quizás ese lugar no sea de bendición para mí, quizás me lleven a otro, no lo sé. Y como dijo como dijo Daniel, y si no fuese así, yo no serviría a otros dioses. Cuando iban a ser echados al fuego de los leones, al horno de fuego, perdón, dijo, y si no fuese así, nosotros no adoraremos a otro. Y si Dios me saca de ese lugar y me lleva a otro lugar y quizás me pruebe y quizás esté pasando una situación, Dios quiera no, y si no fuese así, yo tampoco lo voy a negar, porque es mi Dios. Ahora, ustedes van a decir, Claudio, yo no nací con este encuentro con el Señor. Los que me conocen, mis pastores me conocen. Yo no nací con este encuentro con el Señor. Yo vengo de una vida donde las cosas se arreglaban de otra manera. Pero un día, y yo les comparto siempre a los chicos de la escuela de vida, un día me invitaron a un encuentro. El viernes, a las 7 había que estar. Viernes, sábado, me voy todo el domingo a la tarde. Arreglamos, negociemos, con martillo vamos el sábado a la mañana. Como esa persona tampoco es muy puntual con el horario, yo digo, bueno, a las 8 no vamos a ir, terminamos yendo a las 11. Listo. 10:30 estábamos en la casa del deporte. Bueno, digo, ya está, listo. Daba la charla a alguien, yo salía afuera, fumaba, listo, volvía adentro, todo. Hasta que una charla del domingo a la mañana fue la que cambió mi vida. Después tuve un proceso, ojo, tuve un proceso, no es que todo cambió ahí, que de ahí salí con vestiduras blancas, dije, hola, ¿cómo andan? No. Seguí siendo
casi el mismo, pero con un encuentro con el Señor sabiendo que las cosas había que cambiarlas. Pero seguí siendo un 70% igual. Después fue todo un proceso de años. Esa charla, escuchar esa charla, fue lo que cambió mi vida. Yo recuerdo que bajé de ese colectivo distinto. En esa época veníamos en el río Paraná. En el río Paraná allá a la escuela. Esa charla cambió mi vida. Y yo siempre se lo digo a los chicos. Ese encuentro fue lo que hizo que mi vida sea transformada. Después fue un proceso. Todo fue un proceso después. Pero ese encuentro fue lo que arrancó para que mi vida sea transformada. Vaya a saber dónde estaría hoy si no hubiese tenido ese encuentro personal con Jesús. Entonces, eso es lo que anhelo. Eso es lo que anhelo de corazón, que podamos tener eso. Que a la noche ores y digas, Señor, yo quiero encontrarme con vos. Yo quiero que las cosas sean distintas. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos dar el mismo testimonio. Nuestra vida tiene que cambiar. Dice que dejándolo todo, le seguían. Los 3 casos que vimos acá, tanto de Mateo como de Simón, como de Zaqueo, dice que dejaron todo y le seguían. Cuán importante es dejar todo y seguir a Jesús. Y vuelvo a repetir, dejar todo no es dejar el trabajo. Es dejar la vieja vida que estábamos haciendo. Dejándolo todo, le seguían. Pero para dejar todo, hace falta una parte muy importante. Es ese encuentro cara a cara con el Señor. Dice que le dijo, vayan mar adentro. ¿Y cuántas veces nosotros, le dijo a Pedro, vayan mar adentro y pescan? ¿Y cuántas veces a veces nosotros nos quedamos en la orilla y no nos animamos a ir mar adentro? ¿Cuántas veces nos quedamos a las puertas de las cosas por temor, por no querer ir mar adentro? El Señor nos está hablando y guarda que yo siempre digo, el Señor primero me está hablando a mí. ¿Cuántas veces nos quedamos a las puertas de las cosas por no ir mar adentro? ¿Por qué no? Porque no lo sé. ¿Y si me pasa algo? ¿Será de Dios? ¿Cuántas veces ponemos excusas? ¿Cuántas veces ponemos excusas? Y ya para ir cerrando, dice el versículo, no sé por qué lo anoté, dice el versículo 5:11, ya no sé ni lo que tengo anotado, pero bueno, dice el 11, dice, y cuando le trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron, eso quería decir. Cuando trajeron las barcas a tierra, dice que le dejaron todo y le seguían. ¿Cuántos en esta noche se animan a seguir a Jesús? Yo me animo. Pero dice, dejándolo todo, le seguían. Y el Señor dice, ¿qué vas a dejar? Quizás tenga que dejar rencor, quizás tenga que dejar odio, quizás tenga que dejar esa vieja vida, temores, pecado. ¿Qué es lo que tenés que dejar en esta noche? Hermanos, ese encuentro va a hacer que tu vida sea transformada. Y después empiezan los milagros. Pero primero necesitamos ese encuentro. Dice la palabra de Dios, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido.
Y a veces buscamos las añadiduras para creer en el reino de Dios. Y dice la palabra de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y nosotros como seres humanos buscamos el camino más corto, buscamos la salida más rápida, buscamos esto que es más fácil. Y los caminos de Dios no son difíciles, son simplemente obediencia. Es tan fácil y nos cuesta tanto. Es obediencia a su palabra, es obediencia a sus principios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Yo los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar. Y por un instante en esta noche ponete a pensar qué es lo que impide que vos no puedas tener ese encuentro con el Señor. ¿Qué es lo que está haciendo que las cosas se frenen? Y si no tuviste ese encuentro con el Señor, anhelalo. Decirle, Señor, yo quiero ese encuentro personal contigo. Yo quiero ser como la samaritana, que gracias a ella un montón de gente pudo conocer al Señor. Yo quiero ser como Saulo, que mucha gente pudo escuchar la palabra por boca de él. Y cuántas veces antes de conocer al Señor hasta nos reíamos de los cristianos. Porque si lo preguntan, acá está, uno. Hasta nos reíamos de los cristianos. Pero ¿saben qué hizo que esa cosa cambiara? Y se lo vuelvo a decir como lo dije del minuto 1. Ese encuentro personal con el Señor Jesús. Mientras estemos así, las cosas no van a cambiar. Mientras no anhelemos poder estar cara a cara con el Señor y que Él nos pueda transformar, que Él pueda cambiar nuestras vidas, que seamos un instrumento donde nos dejemos moldear como ese alfarero que forma esa vasija. Y si me tenés que romper todo, rómpeme todo, Señor, y haceme de nuevo, porque quizás como estoy ahora no sirvo. Pero es tiempo de que empecemos a hacer las cosas. Y los milagros se van a desatar. Y dice que los prodigios le seguían. ¿Saben lo que dijeron los discípulos en la puerta de la iglesia? Le dijeron, no tengo nada para darte, pero lo que tengo te doy. Y a veces no necesitamos darle algo a alguien, sino abrazarlo y decirle, acá estoy. ¿Saben cómo termina la historia de Jacob con Esaú? Jacob tenía miedo de que lo matara su hermano. La historia termina que un día se encuentran. Esaú va corriendo a él, lo abraza y lo besa. Eso saben que habla del crecimiento de un cristiano.